el acta de la sesión 128 queda a disposición de los diputados y diputadas integrantes de la comisión. La secretaria abogada dará a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Proyecto de ley iniciado moción de las diputadas señoras Nullao, Jenny Álvarez y Fernández, y de los diputados señores Ilavaca, Leiva, Monsalve, Naranjo, Rocaful, Saldívar y Juan Santana, que disponen la difusión obligatoria y gratuita de programas educativos a través de canales de televisión de libre recepción y de radioemisoras regionales o locales durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe declarado en razón de la pandemia del COVID-19, boletín 13.440-24. Carta del señor Ernesto Corona, por la que comunica que Anatel, junto a los canales de televisión, han lanzado TV Educa Chile, primera señal orientada al público infantil familiar para aportar a la formación y aprendizaje de más de 3 millones de niños y adolescentes en el contexto de la suspensión de clases por la crisis sanitaria del COVID-19. Correo electrónico del diputado Marcelo Díaz, por el cual adjunta proyecto de ley de la Cámara de Diputados de Brasil que otorga beneficios a los trabajadores de la cultura durante el estado de emergencia en salud. Minuta del Consejo Nacional de Televisión, mediante la cual entrega su opinión respecto al proyecto de ley que dispone la emisión de una franja educativa a través de los canales de televisión de libre recepción durante la vigencia del estado de excepción de catástrofe decretado a raíz de la pandemia del COVID-19, boletín 13.407-24. Este proyecto ya fue despachado por la comisión, aún no ha sido remitido a la sala. Para consignar la opinión del Consejo Nacional de Televisión en el informe se requiere de la unanimidad de los diputados presentes en virtud del artículo 210 del reglamento. Y finalmente, una excusa al presidente de la Asociación de Funcionarios de la Cultura, señor Jorge González, para participar en la sesión de hoy. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre la cuenta? Yo quisiera preguntarle a la secretaria qué significa que tenemos que tener la unanimidad para juntar el CNTV. Sí, presidente. Lo que ocurre es que como nosotros le hicimos el oficio solicitando a varios organismos que se pronuncien por escrito dentro de 6 días, le pusimos hábiles, ya vencieron a la sesión pasada, y esto llegó recién hoy, el informe ya está listo, tengo que despacharlo a la sala, entonces hay una norma, una disposición reglamentaria en virtud de la cual cuando los proyectos ya están despachados no se puede volver sobre ellos, salvo por la unanimidad de los integrantes de la comisión. En ese sentido, me parece pertinente recabar la unanimidad para poder consignar ese informe en la opinión del Consejo Nacional de Televisión, que por cierto está en desacuerdo, para poder consignarlo en el informe. Ya, nosotros citamos o invitamos al Consejo Sí, y le dimos a un plazo también. participar y además los invitamos a hacer presenciales o a través de la red esta telemática a participar y no pudieron ir. Yo solicito la unanimidad de la sala que tenemos, de la sala de sesiones de ahora, para incluir este informe. Nadie supone. Ya, Maricel, perdón. Sí, Pisotti, perdón, diputado. ¿Están todos de acuerdo? Perfecto, entonces adjuntamos el informe del CNTV al proyecto para que pueda ser despachado a la sala. Continuando con ¿algún otro comentario sobre la cuenta? Sí. Presidente, yo quiero hacerle una Doña consulta. Claudia. ¿Le parece pertinente a la comisión que en el informe yo ponga esta reapertura del debate y decir que la opinión llegó concluido el plazo? Y que ¿O lisa y llanamente lo pongo como un expositor más? Pongo tal cual fue. Yo creo que, claro, hay que relatar cómo fue y que tuvimos la buena voluntad de aprobarlo aquí por unanimidad de los presentes, el informe que se encuentra del proyecto. Esa es mi duda. ¿Algún otro comentario sobre la cuenta? Estamos esperando que llegue la ministra. El diputado me está pidiendo la palabra. Parece que hay un botoncito en que se puede pedir la palabra.
Yo lo tenía Sí, ubicado. abajo, Donde dice participante. permiso. Flor, donde dice Ahí es. participante, hay un botoncito que dice la mano. Ahí la estoy levantando yo para que la vean. Ahí no tiene audio. No, que me Ah, tiene que llegar ustedes. Ahí está, ahí ya. sí. ¿Ahí me Ok, ahí escucha? está. Sí, ahora te estamos escuchando. Adelante, diputado. ¿Alguien puede hacer un comentario? Sí, adelante. Ya. Mira, con relación a los sindicatos del Ministerio de Arte, Cultura y Patrimonio, a Anfocultura, a Anfatrap, a Anfopat, a Anfu Patrimonio, todos los trabajadores manifiestan de que no hay garantía, ni siquiera hay elementos básicos de higiene para trabajar. Se están arriesgando ellos y sus familias. Ese es el reclamo que están haciendo y lo quieren manifestar por medio de nuestra Comisión de Cultura. ¿Queda claro? Perfecto. Bueno, eso lo vamos a tratar ahora, es uno de los puntos que tenemos que ver. Perfecto. Por eso habíamos invitado a Anfu Cultura, al señor González. ¿Algún otro comentario sobre la cuenta? Que se refiere a la cuenta, por favor. Perdón, yo no. Ya. La sesión tiene por objeto conocer y estudiar la implementación de medidas de apoyo para el rubro de la cultura durante la emergencia sanitaria del COVID-19, elaboradas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la redistribución presupuestaria de sus programas. Eso es los 15.000 millones que hemos escuchado. Y el potencial recorte, esto es algo que viene creciendo, la preocupación de un recorte presupuestario que estaría mandatado por la DIPRES. Eso es lo que queríamos que nos pudiera informar o plantear la ministra, la señora Consuelo Valdés, que estamos esperando que había aceptado la invitación y había confirmado su participación. Estamos esperando que se pueda conectar. Tenemos además, participan, me adelanté, en la sesión la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señora Consuelo Valdés Chadwick, y el subsecretario Juan Carlos Silva Aldunate, y la presidenta del Circo del Mundo y miembro del directorio de la Unión Nacional de Artistas, y el miembro del directorio de la Unión Nacional de Artistas, Alejandra Jiménez. El presidente de la Asociación de Funcionarios de Anfocultura, señor Jorge González, excusó su participación. Sobre este punto yo quisiera, porque la ausencia del señor González, que dirige Anfocultura, no es menor. Una manifestación de, esto es todo sin confirmar, una manifestación de funcionarios y funcionarias de los ministerios que extendieron un lienzo frente a la moneda y hay detenidos, y dentro de los detenidos está la pareja del señor González. Por eso no puede estar ahora y lo lamentamos mucho porque nos interesaba tener la opinión de los trabajadores y trabajadoras de los diferentes ministerios que tienen que ver con la cultura, el patrimonio y las artes. Como no tenemos a la ministra, podríamos, si les parece, empezar con Alejandra Jiménez, representante del Circo del Mundo, para que aprovechemos de avanzar en la sesión. ¿Están de acuerdo? Ya entonces le daríamos la palabra a la señora que desapareció. No estaba preparada para aparecer. Alejandra Jiménez Castro, te esperamos un momento. Bueno, quiero saludar a Alejandro Bernales, a Corina Marzán, que se ha logrado exitosamente conectar, a Marisela Santibáñez, al diputado Alarcón, al diputado Trisotti, al diputado Andrés Celis y a Macarena Correa, que supongo que viene... ¿Y el diputado Calixto? Perdón, y al diputado Calixto, perdón, Miguel Ángel Calixto. El Macarena Correa forma parte del equipo de la sesión. Alejandra, ¿está lista? Adelante entonces con tu exposición.
Muy amable. Perdón, La es que diputada no se Marzán, ve. perdón. Sí, es que, diputada Marzán, antes de que... Es que quería preguntar si funcionaba, porque es tercera vez que pido la palabra. Entonces no sé si se ve bien, si se visibiliza bien. No se veía bien, pero insisto en que hay una pantallita abajo que dice Es que apreté el botón de... participante. No, por eso pregunto, porque yo apreté No la vi. levantar la mano, la apreté y esta es tercera vez, entonces quería saber si estaba funcionando. ¿Ya? La voy a ver porque estaba saludando y no veía bien la pantalla. Pero no Ya, hay problema, muchas gracias. adelante, diputada Marzán. No, sí, era eso, es que quería saber y corroborar los invitados, en fin. Gracias. Ya, perfecto. Alejandra Jiménez Castro del Circo del Mundo tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, saludo a todos los diputados, las diputadas, Amaro, diputado, a ti también, por cierto. Bueno, como ya tú comentaste, yo estoy en representación de la Unión Nacional de Artistas, soy Alejandra Jiménez, directora del Circo del Mundo. Y como Unión Nacional de Artistas hemos estado encabezando todo el movimiento a partir de toda esta crisis COVID y toda la fragilidad que esto ya ha tenido para el sector. Sabemos que nuestro sector es históricamente precarizado, ya era bastante débil producto de las situaciones que se habían, y todo lo que había sido afectado al sector, producto de los movimientos sociales, de la revolución social, y recién estábamos viendo un poco la luz y viene esta pandemia que llegó a empeorar, por supuesto, la situación. Por otro lado, es importante decir que este es un sector históricamente precarizado y que también hay un tema estructural que quizás hoy día no es posible abordar en plenitud, pero que sí es súper necesario tenerlo en consideración, como medida a mediano plazo también. Porque claramente frente a cualquier cosa que ocurra en el país, el sector del arte y la cultura y sus trabajadores siempre son muy, muy afectados. Luego está la poca claridad respecto a los fondos anunciados, que tú hablabas de los 15.000 millones. Pese al anuncio, no se ha dejado nunca claro desde dónde, cuál es el origen de estos recursos. Si bien es cierto, la ministra aclaró que eran recursos propios del ministerio, de actividades que no se iban a realizar, etcétera, pero no ha habido transparencia y no se han aclarado exactamente desde dónde vienen estos fondos. Eso es una preocupación permanente con la cual hemos estado insistiendo y no hemos tenido respuesta. Y lo otro que tampoco se aclaró durante la mesa de trabajo que tuvimos el viernes, la mesa intersectorial que generó el Ministerio de la Cultura, donde participaron 33 organizaciones, la una entre ellas, y esto tampoco fue aclarado, como tampoco fue aclarado todos estos rumores que se especula de ciertos recortes que podría tener el sector. En relación a la mesa intersectorial, lo que nosotros hemos solicitado todo el tiempo a la mesa es poder acudir con un bono público a todos los artistas y a todas las personas que están precarizadas del sector. Es súper importante que estos 15.000 millones no sean distribuidos de manera democrática, por supuesto. El Ministerio está proponiendo una manera de fondo concursable, pero eso no garantiza la democratización de la salida de esos recursos, porque sabemos que a acceder a un fondo concursable, por supuesto que tienes que estar dentro de un cierto contexto de normalidad para poder acceder a este tipo de recursos, y claramente el sector más precarizado no está en ese contexto. Los diversos sectores han hecho sus propios catastros, independiente del que está haciendo el ministerio, del cual todavía no hay respuesta, pero cada sector ha hecho sus catastros y es lamentable la precariedad que hay. Es lamentable la cantidad de personas que no solamente son independientes y trabajan a boleta de honorario, sino que simplemente no están ni siquiera insertos en el ámbito de la boleta de honorario. Entonces, ¿cómo se puede garantizar que esos artistas, esos trabajadores de la cultura puedan de verdad tener una ayuda y les pueda llegar parte de estos 15.000 millones de pesos?
Solicitamos también, a través de esta mesa intersectorial, poder otorgar atribución al Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio para poder fiscalizar y exigir el cumplimiento de las leyes y los derechos de los artistas y los trabajadores. Otro punto que es importante, que quisiera relevar también, y que de alguna manera frena algunas acciones, es que el Consejo de Artes Escénicas todavía no entra en funcionamiento. Y eso también deja todas las áreas del sector de las artes escénicas sin posibilidad de dialogar directamente con sus consejos, como sí lo hace la música, el libro, el audiovisual, etc. Lo otro que quisiera destacar también y que me parece importante es que el Ministerio podría también tomar en cuenta y tomar en consideración a las organizaciones que de alguna manera colaboran con él de manera permanente y que de alguna manera hacen el trabajo práctico de los objetivos ministeriales, como otras instituciones colaboradoras y demás, para poder ser puente y poder llegar a los artistas que efectivamente están en este minuto con mucho más precariedad y con problemas graves de poder subsistir el día a día. Por último, quizás tener en consideración y poder resaltar el rol del arte hoy día, no solamente como desde el ámbito artístico y cultural, sino como el rol relevante que puede ocupar en términos terapéuticos también durante esta pandemia y posterior a esta pandemia, entendiendo que las artes van a ser un espacio de recomponer una sociedad que, por cierto, ya está dañada, y posteriormente a esta pandemia, que no sabemos tampoco cuánto va a durar, sin duda va a quedar mucho más dañado. Eso por mi parte por ahora, Presidenta. Muchas gracias, Alejandra Jiménez. Vuelvo a recordar que es miembro del Circo del Mundo y está en representación de la UNA, Unión Nacional de Artistas. Lo que quiero ahora es abrir una ronda de preguntas para ella. Saludar al subsecretario Juan Carlos Silva, que ya se incorporó, al diputado Luciano Cruzcoque, que también está incorporado, para que ahorremos tiempo. El que quiera preguntarle algo a Alejandra de la UNA, el diputado Alarcón tiene la palabra. Ahora sí. Bueno, mi pregunta a Alejandra es, ¿cómo piensa usted que se podrían repartir esos dineros más democráticamente? Porque no en un concurso, siento que no en una competencia. Esa es la pregunta. ¿Se entendió, por favor? Sí, se entiende, diputado. Ya, gracias. Perfecto. Si quiere, acumulado preguntas, si hay alguien más que quiera preguntar. Ya, yo en realidad me quiero sumar a la pregunta del diputado Alarcón. A mí me preocupan los sectores los sectores que no tienen representación y que tú lo mostraste, que son los menos organizados en realidad. ¿Cómo están en esta mesa? Entiendo que hay 18 organizaciones que hace la mesa intersectorial. El subsecretario nos va a explicar después de qué se trata, pero me gustaría, ¿cómo lo ves tú? Porque hay un montón de gente que está recién empezando a organizar para poder participar. ¿Cómo los tomamos en cuenta ellos? Bueno, mira. El diputado Cruzcoque quiere hacer una pregunta. Tiene la palabra el diputado Cruzcoque. Bueno, son varias cosas. Primero, saludar a Alejandra. Me imagino que la situación para los circenses debe ser particularmente difícil. Y para las artes escénicas también en particular. Yo valoro que se haya creado finalmente el Consejo de Artes Escénicas, porque si bien es cierto, es un instrumento que hoy día no se puede ocupar en la práctica para poder darle viabilidad, por ejemplo, aparte de esos 15.000 millones, sí es una institucionalidad que al menos viene a ordenar un poco un sector que es muy atomizado y es muy informal. Y parte del problema, creo yo, es que es precisamente la atomización e informalidad del sector. Cuando hablamos de un fondo de 15.000 millones, yo tiendo a pensar, dado precisamente que no hay, porque uno dice, claro, y entiendo por democrática que todos puedan tener justo acceso al fondo en momentos de precariedad, pero no se me ocurre una mejor manera en un sector tan disperso que generar algún tipo de concursabilidad para poder hacerlo de manera justa, para que nadie diga, mire, aquí se lo dieron a tal organización porque pesa más, porque conoce más al ministro o al subsecretario, o porque
conoce más al encargado de teatro, al encargado de no sé. En primer lugar. Y en segundo lugar, creo que hay algo que es bien relevante y en que yo siento que todavía tenemos un atraso, y por lo que creo yo hemos venido también peleando desde hace un rato, y que dice relación con todo lo que ha sucedido con las organizaciones colaboradoras, que han tenido recortes presupuestarios, que una parte de aquello que logran que se lleva a apalancar como recurso es aquello que viene a algún tipo de transferencia con los convenios que tienen con el Ministerio de Cultura, pero otra parte es obviamente público. Pero sí me parece que en esta ocasión, y dado que yo al igual que varios, he dado una pelea por tratar de fortalecer la institucionalidad cultural y las instituciones culturales, porque las instituciones culturales generan programación, generan carteleras, generan alguna economía viviente, existente, más formal dentro del sector cultural. Creo que a través de esas organizaciones culturales eventualmente podrían generarse las respuestas para poder darle acceso al mundo de la cultura. Digo, por ejemplo, y no pienso en el gran ciclo del mundo, ¿no? Pero en alguna institución que sea capaz de canalizar, por ejemplo, el mundo circense, y que la participación se dé a través de la institución que conoce a los actores, que conoce las necesidades en conjunto con el ministerio. Ahí me parece que de pronto esas organizaciones colaboradoras podrían jugar algún rol, dado que eso les permitiría no solamente poder suplementar o complementar aquello que hoy día ven faltante, producto de la carencia y la imposibilidad de tener público, y por otra parte también viabilizar a los sectores a través de alguna formalidad mayor. Gracias, diputado Cruzcoque. Yo quisiera que ese ejemplo que dio el diputado Cruzcoque, hay como por ejemplo los cantores en el metro, en los puntos del metro, que eso se refleja en puntos de micros que hay gente que participa, hay gente que canta en las calles. Todo eso es una regulación que esta es la oportunidad de empezar a hacerla. ¿Cómo llegan a representarse ellos en este organismo de 18 organizaciones que significa la mesa intersectorial? Tú, Alejandra. Gracias. Bueno, saludo al subsecretario, que no había tenido la oportunidad de saludarlo, y a diputado Cruzcoque también. Mira, primero en relación a la primera pregunta, a lo del fondo concursable, dejar claro nuevamente que estoy aquí en representación de la Unión Nacional de Artistas, dejar claro también que para nosotros es muy importante la democratización de esos recursos, que sea lo más democráticamente posible. Ahora, claro, el cómo eso se hace, claramente el fondo concursable es una manera de poder democratizar de alguna manera en relación a un mecanismo justo, comillas. Digo comillas porque también sabemos que hay todo un sector que es mucho más precarizado, que no va a poder acceder a ese fondo concursable. Lo que se ha hablado al interior de la UNE y lo que se ha hablado en relación con todas las otras organizaciones con las cuales estamos trabajando es que están todas solicitando un bono directo a los artistas más precarizados hoy día. Independiente del fondo concursable, yo, esto de manera personal, no creo que una cosa quita a la otra. Yo creo que puede haber una lista de un fondo concursable para determinados sectores, compañías, etcétera, pero el bono directo al artista que hoy día no tiene plata para comer es urgente. Eso por una parte. Gracias, por otra parte, Alejandra. Perdón, adelante. Sí. Por otra parte, también en relación a lo que hablaba tu diputado Cruzcoque, me parece súper importante lo que estás diciendo en relación a las instituciones colaboradoras. Lo conozco muy de cerca porque el Circo del Mundo es una institución colaboradora, junto a otras estamos nosotros bastante organizados, y también nos hemos ofrecido, el subsecretario sabe, porque se lo hemos manifestado en cartas y de manera directa también, que nos hemos puesto al servicio del ministerio para poder quizás hacer un puente para el traspaso de algunos recursos o para poder dar trabajo a determinados artistas. Ahí sí hay que tener harto cuidado, porque también como institución colaboradora es complejo tomar la responsabilidad de a quién se le da un trabajo, a quién no. Yo creo que lo que uno puede ser es un puente entre el ministerio y el trabajador para determinar recursos y poder, por ejemplo, no sé, hacer talleres, funciones online, clases, etcétera, todo lo que pueda permitir este momento complejo que estamos viviendo, pero claramente es posible, y las instituciones colaboradoras, al menos de la región metropolitana y en un 80% de las regiones, estamos súper disponibles para aquello. Eso como paréntesis que no está dentro del contexto de la UNA hoy día, pero sí es una información que tengo
que tengo fresca, porque estamos en permanentes reuniones al respecto. Y volver un poco al tema del recurso, insisto que el tema de la democratización, como dice el diputado Alarcón, es lo más importante, pero cómo se llega a eso hoy día es complejo también, entendiendo que es un sector que se ha ido también, hay muchos sectores que se están organizando hoy día, a partir de esta pandemia han empezado a juntarse, a unirse. Yo creo que también eso es una gran oportunidad que tenemos del sector de poder empezar a generar un trabajo mancomunado, pero sin duda hay una parte importante y que es muy grande, que hoy día no está, no es parte de ningún sector, que no está registrada, que no se puede llegar, que no han hecho jamás un fondar, que no van a ser capaces de hacer un fondo concursable, y que efectivamente sus condiciones laborales hoy día están trucadas, por lo tanto no tienen plata para comer. Eso es una realidad. Las encuestas que han hecho, por lo menos los sectores de artes escénicas que yo tengo conocimiento, es una realidad concreta de un porcentaje muy alto. Por eso que se exige la posibilidad de este bono directo a los artistas más precarizados. Eso por mi parte, diputado. Muchas gracias, Alejandra. Quiero saludar a la ministra, señora Consuelo Valdés. ¿Nos está escuchando, ministra? No la escuchamos. Perdón. Sí, ahí estamos escuchándola. ¿Me escuchan? Ya, porque me llama la atención, estoy muy sorprendida, llevo 15 minutos ya usando Zoom, esta es la primera vez que tuve problemas para conectarme. Bueno, primero que nada, presidente, quiero saludarlo a usted y a los miembros de la comisión, diputadas y diputados. Me da un gusto muy grande verlos, aunque sea en esta forma digital. Quiero agradecerles la invitación a exponer los temas que son de mutua inquietud. Y por ahora no sé si usted quiere que sigo hablando, si hay directamente preguntas o darle una pequeña introducción de cuál es la situación actual, nuestro mundo de inquietudes, antes de entrar a hablar ya de los ejes puntualmente por donde se están canalizando eventualmente los apoyos que pueda dar el Ministerio en estas circunstancias tan difíciles, tan complicadas. ¿Le parece? Yo quisiera, ministra, hacerle un resumen de lo que hemos venido haciendo. La preocupación nuestra es, primero, este fondo de 15.000 millones, que queremos saber cómo es una redistribución de presupuesto. Queremos saber cómo se está empezando a hacer. Vimos el anuncio, escuchamos recién a la UNA, que representa a la UNA y a más otras organizaciones, que propone un bono directo, que es lo que nosotros también sentimos como lo más necesario. Hecho eso, le doy la palabra para que usted pueda hacer su exposición. Ya, muchas gracias, presidente, y por su intermedio me dirijo a las diputadas y diputados que están aquí en la sesión. Bueno, yo creo que igual valga la pena reiterar que el país, el sector cultural y este ministerio está expuesto a una situación extremadamente compleja, de una naturaleza y una magnitud inédita. Yo creo que esa es la primera cosa. Ahora, en nuestro ámbito, naturalmente, esta complejidad se agudiza o se incrementa por el estallido social de octubre. Permítame hacer un pequeño paréntesis, pero para mí es importante, para que esté informada la comisión, que de los 3.288 funcionarios de nuestro ministerio, solamente hay una funcionaria que está en cuarentena, pero que está en cuarentena en su hogar por el coronavirus. No tenemos otros casos, situación que de alguna manera nos tranquiliza, y estamos muy atentos a cualquier situación de contagio que surja. A ver, en marzo, ¿usted tiene una presentación ahí, perdón la pregunta, en el PowerPoint? Es difícil, por lo menos para mí, verla, pero la escuchamos. ¿Me escuchan? A ver, nosotros en marzo hicimos un ejercicio en marzo pasado, ¿no? Hicimos un ejercicio para identificar programas e iniciativas que hicimos, digamos, identificarlas aquellas que no eran ejecutables debido a la crisis sanitaria. Entre otras tenemos las giras de los elencos, ferias y eventos viáticos,
programas de residencia de artistas en regiones que han tenido mucho éxito, pero que por razones de la contingencia tienen que suspenderse. El programa Acciona, que como ustedes saben es un programa de formación artística que hacen profesores en colegios, en establecimientos educacionales que están cerrados, por lo menos sabemos que ahora parece que en mayo abrirían. Entonces la idea era reorientar esos recursos, que eran 15.000 millones de pesos, a iniciativas nuevas, orientadas a la emergencia, naturalmente. Bueno, esto generó una polémica comunicacional muy conocida y no creo que no vale la pena entrar en esto. Bueno, en la lámina 1, no sé, se ponen, no hay caso de ponerla, de presentarla para no estar. Tendríamos que preguntar a informática si hay alguna manera de verla. Me dijeron que se podía y que iba a haber una persona, un operador u operadora moviendo las láminas. Bueno, si no es así, podemos seguirnos. Aquí. Bueno, tomamos varias medidas de corto y mediano plazo para responder a esta situación que enfrenta el sector cultural y artístico. Estas acciones han surgido desde el diálogo con diversos actores que ha coordinado especialmente el subsecretario Juan Carlos Silva, con los consejos y los gremios sectoriales, por ejemplo, la Unión Nacional de Artistas, Sindicato de Actores de Chile, Sociedad Chilena de Derecho a Autor, Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura, Asociación de Galerías de Arte Contemporánea, Asociación de Pintores y Escultores de Chile, Asociación Gremial Nuevo Circo, Asamblea Titiritera y Titiritera de Chile, Red de Trabajadores y Trabajadoras de la Danza, Red de Salas de Teatro, Red de Salas de Cine, Red de Festivales de Cine, la Mesa Nacional de Artes Escénicas, la Fundación Artesanías de Chile, la Fundación Santiago Amil, Matucana 100, y también la semana pasada, dentro del área de patrimonio, tuvimos una reunión virtual de coordinación, de información, con 50 museos del país, no solamente los museos que dependen del Servicio de Patrimonio Nacional, que tenían como objetivo, bueno, información, contención y exposición de los principales problemas o riesgos que están enfrentando con la crisis, que básicamente se concentran en financiamiento de los gastos corrientes, de sueldos y de seguridad. Quedamos también de establecer una mesa de carácter más permanente. Si ustedes recuerdan, el domingo en un medio periodístico nacional salió una noticia sobre esta reunión. Ahora, las medidas se ejecutarán con recursos de la Subsecretaría de las Artes y las Culturales, que voy a informar ahora, ¿no? Bueno, ya hablamos de la reorientación de recursos por la cancelación de los programas y con líneas que ya participé, y todavía hoy día incluso estuvimos viendo el área de internacional, donde también se puede hacer ahí una reorientación de recursos. Algunas de estas iniciativas se pueden desarrollar con mayor inmediatez durante el primer semestre y otras, en cambio, se pueden ir haciendo dentro del contexto particular. De las medidas a corto plazo, lo primero fue facilitar a las instituciones para prorrogar por 6 meses todos los convenios vigentes con la Subsecretaría de las Artes, de la Cultura y las Artes. Lo segundo fue aprobar la extensión por 6 meses de la presentación de las rendiciones referidas a convenios firmados con esta subsecretaría y la flexibilización de los criterios de evaluación para la ejecución de sus actividades, que estaban muy preocupadas estas instituciones de que no se que se mantuvieran vigentes los mismos requisitos y los plazos que estaban firmados en los convenios originales. Bueno, tercero fue la suspensión de las convocatorias para la circulación nacional e internacional por 3 meses. Y luego, yo quisiera destacarlo, una consulta online que se hizo, que ha permitido, ya han recibido exactamente, creo que son cerca de 24.000 respuestas, para conocer necesidades específicas de los sectores artísticos que aborden las urgencias laborales, que son las más importantes, las más cruciales, por un sector, como recién escuchaba, que efectivamente es un sector tremendamente precarizado. Y esto nos va a permitir focalizar convocatorias de los fondos del año 21 en este contexto de
urgencia. Y como decía, son 24.424 las respuestas que se han recibido. Se están hoy día ya haciendo los cruces y los análisis de los resultados de esta encuesta. Quiero pasar ahora, que es la lámina, no sé, número 4, una lámina azul. A ver, voy a volver un poco atrás, ¿no? Dentro de la contingencia, como ustedes saben, existía una unidad ya de intermediación legal, que tiene que ver básicamente con temas de derecho a autor y otros. Bueno, le ampliamos las labores o las obligaciones a esta unidad para ser la receptora de todos los beneficios sociales que estaban surgiendo del Ministerio de Desarrollo Social, que son bastantes, como ustedes saben, los bonos, asistencia social, la importancia, por ejemplo, de estar en el registro social de hogares, en fin, dándole orientación o desviándose hacia aquellas fuentes de recursos, de bonos, de subsidios y de ayuda. Eso por una parte. Y hemos también sido un espacio, una ventanilla, por decirlo, que ha recibido numerosas consultas, que han recibido nuestra respuesta, pero también nuestra reorientación hacia el ministerio sectorial correspondiente, donde se puede hacer la aplicación y las respuestas más concretas. Del mismo modo, la semana pasada también abrimos consultas para bonos de carácter económico, ¿no? Porque son medidas nuevas y estamos desviando esas consultas, si no las podemos responder personalmente, porque nosotros no somos los que estamos asignando los recursos, los bonos, las desviamos hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Un poco a propósito de lo que escuché recién de beneficios y bonos directamente a los artistas, al bolsillo de los artistas. Yo la semana pasada tuve una conversación muy larga con el ministro Sichel de Desarrollo Social y también he conversado con el ministro de Hacienda. Le entregué las últimas encuestas que nosotros manejamos, que son alrededor de 500.000 de artistas o de personas que están vinculadas, activos en el ámbito cultural, que como ustedes todos sabemos, ¿no? En ámbitos muy precarios, desbancarizados, en fin, para procurar que exista una línea de apoyo y de ayuda directa a artistas, y que no, los bonos, como si ustedes se fijan, están siempre orientados, y bueno, y en buena hora, ¿no? A familia, a pyme, a mediana empresa, pero no necesariamente, no se especifica los artistas. Se habla del vendedor de mote con huesillo, se habla del zapatero, en fin, pero hasta el momento, y lo que yo le pedí a los ministros, que por favor mencionen la palabra artista, ¿ah? o integrantes del sector cultural. Bueno, dentro de a ver, quiero entrar ahora a los ejes que hemos diseñado, son 3. ¿Ah? Y después el subsecretario puede hacer la bajada más precisa. El primero es la adquisición de contenidos culturales, es decir, la compra de licencia y derechos de autor de obras ya creadas con el objetivo de nutrir las diversas plataformas digitales del Ministerio, especialmente la Biblioteca Pública Digital, y después podemos hablar un poquitito sobre el tema que ha tenido nuestra plataforma Elige Cultura en Casa, que hay un tema ahí muy interesante para hablar otros temas, ¿no? De acuerdo a la digitalización de la oferta cultural. Bueno, el objetivo de este eje es generar ingresos para nuestros creadores y que se implementará durante los meses de mayo a diciembre. El segundo eje es el apoyo a organizaciones culturales. Primero, implementar el nuevo programa de apoyo a las organizaciones culturales colaboradoras, conocido como PAOC, que dispone de recursos para el funcionamiento basal de organizaciones y de redes culturales para el resguardo de su funcionamiento, que como lo dije anteriormente, lo que aplica a museos igual, son los gastos corrientes y los sueldos, básicamente. Y en segundo punto de este apoyo a organizaciones culturales, ¿no es cierto?, una nueva línea de financiamiento para programación en centros culturales municipales del programa de la Red Cultura, que ya existe, y la convocatoria a este programa estaría saliendo en el mes de mayo. El tercer eje es el eje de fomento a la circulación, creación y o producción artística de calidad. La idea es aumentar las becas de creación que el Ministerio ya entrega, como ustedes saben, otorgando un ingreso mínimo para creadores con proyectos culturales que cumplan con estándares requeridos y signifiquen un aporte al acervo cultural del país. La idea de esto es que nutra la programación cultural,
de calidad en los centros que existen, en museos o en otros espacios artísticos a lo largo de nuestro país. La idea es implementar esto el próximo mes de junio y extenderlo hasta el año 2021. Bueno, la otra lámina se refería a los beneficios que ya dije, de orientación, intermediación para el sector artístico-cultural, orientación en beneficios sociales, a medidas tributarias que ha anunciado el Ministerio de Hacienda para las pymes y los trabajadores independientes, y después beneficios sociales permanentes a los que puede acceder el sector de cultura. Hemos insistido mucho, y los dos ministros me lo han dicho, de la importancia que nuestro sector, en lo posible, estén en el registro social de hogares, porque esa va a ser, entre comillas, la ventanilla, y está siendo la ventanilla de los aportes que se están entregando a personas que lo requieren por su situación de precariedad o de pérdida de empleo, en fin. Y vendrían otras que tampoco no las puedo anunciar porque las he escuchado solamente en reuniones bilaterales, que iría directamente también bonos a trabajadores que entregan boletas de honorario, más independientes. Eso es bien en síntesis. Ahora, posiblemente la pregunta del millón aquí, y yo me quiero adelantar a eso, es saber de cuántos recursos disponemos. Como les expliqué antes, esa cifra, los 15.000 millones, llegamos nosotros en marzo, haciendo los ajustes y los reajustes de programas y actividades que era imposible de ejecutar, como las que yo mencioné. Elaboramos nosotros estos 3 ejes con distintos programas y se lo hicimos llegar, porque así corresponde a la Dirección de Presupuesto, porque el Ministerio de Hacienda es el que está centralizando evaluando todos los recortes, reducciones y reorientaciones de los ministerios. En nuestro caso, aunque hemos sido, perdón la palabra que voy a usar, majadero, porque no hay otra, aún no se zanja, no tenemos respuesta de cuál en definitiva, cuántos van a ser los recursos que nos van a permitir reorientar a los ejes que he mencionado o quizás otros que puedan surgir de los resultados de la encuesta o de las reuniones y los insumos que nos entreguen las mesas sociales. Pero apenas tengas información y detalles, de luego voy a estar encantada de poder compartirlos con la comisión y con los sectores beneficiados. Eso por ahora en la generalidad. No sé si quisiera más detalle, a lo mejor ahí el subsecretario, que ha trabajado muchísimo, y quiero destacar, señor presidente, a través suyo, a los diputadas y diputados de la comisión, que llevamos 2 semanas trabajando arduamente en ver las mejores líneas de apoyo, haciendo los contactos con los ministros que le dije. Yo también, por mi parte, he estado en conversaciones con la ministra de Transporte por el tema de la inequidad del acceso a Internet. Ahí hay un problema muy serio, y la verdad es que aunque nosotros tengamos una plataforma tipo Netflix, como me dijo un ministro, como es Elige Cultura, yo creo que la idea de eso es que llegue a la mayor cantidad de chilenos y chilenas, independientemente de su lugar geográfico, de su ingreso socioeconómico o de su alfabetismo digital. Así que eso posiblemente es una línea que también estamos explorando para aprovechar situaciones como el caso también de la televisión. Ustedes saben, Anatel se unió para crear ahí un canal y básicamente para temas sanitarios y para audiencias infantiles. Yo también he estado conversando con el Consejo Nacional de Televisión a ver si pueden ampliar eso para que también nosotros podamos colocar contenido. Eso por ahora, presidente. Yo de verdad, si quisiera más detalles, creo que Juan Carlos Silva es la persona más idónea para entrar a detalles más puntuales. Y de verdad, yo quisiera hoy día poder decirle, contamos a fin de con tantos recursos, pero estamos esperando. Hemos sido, perdón que use la palabra de nuevo, muy insistentes con Hacienda hasta hoy día, hasta hace pocas horas atrás. Estábamos en conversaciones con la DIPRES para ver si podíamos adelantarles algo, y la verdad es que aún no
no se zanjan. Yo me imagino que están viendo también las otras carteras, no solamente por cultura, sino que porque cómo están coordinando, consolidando unos presupuestos con otros. Eso, señor presidente. Muchas gracias, ministra. Yo quería que pudiéramos abrir una ronda de preguntas con respecto a la exposición que hizo la ministra para que puedan ser complementadas por el subsecretario Juan Carlos Silva. Abro la ronda. Yo quisiera adelantarme un poco. ¿Quién quiere hablar primero? Alejandro Bernales, adelante, diputado Alarcón, usted. Eso, Marzán. Diputado Bernales. No se escucha. No estamos escuchando. Es que ahí sí, es que ustedes tienen que habilitar el micrófono, presidente. Bueno, junto con saludar a la ministra, subsecretario, a cada uno de los colegas que veo. Yo quería profundizar en algunas cosas, o sea, hacer unas preguntas y ponerle como otras aristas sobre la mesa. Lo primero, veíamos que es un anuncio que ya se hizo hace algún tiempo y vemos que se ha implementado de forma más bien lenta, digamos. O sea, no se tenía más bien hacia dónde va a ir dirigido, no tenemos todos los recursos aún, que es lo que nos dice la ministra. Por lo tanto, usted, y así lo hicieron todos los diputados que yo veo por lo menos acá en esta sesión, desde el Congreso cuentan con nuestro apoyo para poder también presionar, digamos, esa palabra, a los otros ministros de Economía, de Hacienda, Desarrollo Social, para que también puedan dar respuesta. De hecho, nosotros en el Congreso aprobamos un proyecto de resolución, en fondo aprobamos que se realice una mesa tripartita entre los tres ministerios, que es Economía, Hacienda y Cultura, para que justamente se puedan ver estos resultados. A nosotros nos gustaría que esa mesa también participen los artistas. Es más, cuando se aprobó ese día, generó bastante noticia y circuló entre los artistas, e incluso ha llegado a algunas regiones como la mía, que los mismos artistas de manera espontánea se han acercado a algunas seremías para pedirle que ojalá esta mesa también se pueda hacer de manera sectorial en regiones para que se pueda hablar de estos temas, de cómo influyen localmente. Y ahí donde me detengo por segunda vez, que quiere decir cómo estos programas van a llegar a las regiones. ¿Cómo va a ser la proporcionalidad para que llegue a regiones y garanticemos que regiones también, en el fondo, tenga una ayuda potente? Y aquí, de nuevo, yo he visto en medios de comunicación que no hay claridad tampoco respecto de eso cuando se le preguntan a las autoridades cuál va a ser la bajada regional. Lo de los concursos, y probablemente estos fondos son todos concursables, va a demorar. Nosotros necesitamos que sea efectivamente algo mucho más, un plan mucho más específico y realizado por las autoridades locales. Y un tercer punto que me gustaría sumar, que me gustaría, ministro y subsecretario, a ver si pueden ayudar en contacto, por ejemplo, con los intendentes regionales. En la región de los lagos, y he escuchado que en otra, en específico, los 6% del FNDR, que tenía los 2% cultura, deporte y seguridad ciudadana, se juntaron, se llaman 6%. Por ejemplo, en la región de los lagos se reasignó completamente. Es decir, no va a haber ni un peso para cultura del 6%. Entendiendo que hay que, efectivamente, algunas actividades, y así también lo entienden los artistas, que suspenderlas por la crisis en la que estamos, pero ¿qué va a pasar el segundo semestre? ¿Qué podría pasar en verano? ¿O qué se podría hacer ahí? Entonces, nosotros hemos visto, por lo menos en la región de los lagos, que no ha existido una voluntad, yo incluso ayer hablé con algunos consejeros regionales, de poder generar ciertos planes que también vayan a fortalecer el trabajo que hace el ministerio. Es decir, no solo toda la pega cargarse al Ministerio de las Culturas, que está muy bien, sino que ver qué otros fondos también podrían haber. Y en ese sentido, en los fondos regionales, podría haber también una opción de poder tener una ayuda que en el fondo sea una inyección mucho más directa a las regiones. Yo le digo acá, se sacó todo en el fondo, los fondos no van a ir. Yo le escribí una carta al intendente con copia a los consejeros regionales proponiéndole que sea la autoridad local, es decir, la Seremi local de arte, también la Seremi local de deporte, quienes pueden hacer un plan súper acotado y pedirle plata al FNR. Es decir, nosotros no queremos, ya, ok, se terminó el concurso, pero por último, yo le digo, la Seremi puede decir, nosotros necesitamos tanta plata para, por ejemplo, un teatro regional, tanta plata para un programa en especial, tanta plata para una actividad en especial,
y pedir un recurso sumamente acotado al gobierno regional, que no signifique que los 3.000 millones de pesos se lo haya a cultura, no, que pidan algo sumamente acotado entendiendo la situación en la que estamos. He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. La diputada Marzán me había pedido la palabra. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, está escuchando. Sí. Ya. Gracias. Saludar a todos, saludar a la ministra, a Juan Carlos y a todos los colegas, el equipo, a Alejandra Jiménez también. Bueno, tengo varias cosas que exponer, pero para que no se me pierda la pregunta con respecto a lo que dijo la ministra, que me parece que es muy interesante, me gustaría saber si hay conocimiento de cuál es el porcentaje de los trabajadores, porque yo creo que es importante que empecemos a hablar en ese concepto, presidente, trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio, no artistas, porque desgraciadamente en nuestro país se frivoliza mucho y se toma como un hobby. Uno dice que es actriz, cantante y te dicen, pero ¿cuál es tu profesión? Entonces son trabajadores de las culturas y trabajadoras de las culturas, las artes y el patrimonio. Entonces me gustaría saber si existe algún porcentaje o tienen conocimiento de trabajadores de la CAP que tengan fichas de protección social. Eso es una cosa. O si hay algún porcentaje, algún número que estén en el registro social de hogares. ¿Por qué? Porque con eso se podría saber cuáles son los trabajadores que podrían verse beneficiados con las medidas que está entregando el gobierno. ¿Y por qué lo pregunto? Porque yo estuve en reunión el fin de semana con 5 mujeres, con Verónica Tapia, que es la presidenta de Red de Salas de Teatro, con Débora Weibel, presidenta de Cidarte, con Pamela Canales, presidenta del Gremio Audiovisual de Antofagasta, Daniela Espinosa, presidenta de Sintesi, y con Kika Valdés, de la Asociación Cultural. Y entre todos los problemas y que ellas me exponían, por ejemplo, es que no tienen, por ejemplo, posibilidad de acceder al bono COVID, porque no califican, por un lado. Por otro lado, también hay un conflicto, y que me gustaría ver si lo podemos resolver al final o se puede oficiar, que tiene que ver con que tampoco pueden algunos trabajadores o trabajadoras postular al seguro de desempleo porque piden las últimas cotizaciones. Y resulta que muchas producciones que fueron con el fondo, que se realizaron con el fondo del Consejo Nacional de Televisión, no se pagaron muchas cotizaciones. Entonces, a mí me gustaría saber qué pasa con eso, si es posible oficiar al Consejo Nacional de Televisión, porque hay muchas cotizaciones que están impagas. Y eso es un tema que es muy complejo. También en relación a una reunión que se hizo el viernes, una reunión de una mesa de trabajo que se convocó, también hay mucha incertidumbre con respecto a ese tema, a la orgánica que va a tener esta reunión, cuál va a ser la forma de trabajar, cuál van a ser la metodología que se realice, los plazos, que es súper importante después de una mesa de trabajo, cuáles son los plazos con respecto a los objetivos que se están trazando y obviamente saber el criterio con el que se está convocando a los trabajadores a ingresar a esta mesa. También hay un tema que es súper preocupante que tiene que ver con los fondos concursables que ya están adjudicados. También saber la información del porqué del atraso, cómo se va a regularizar eso, entendiendo que todo lo que se pueda hacer hoy día como medida, cuando cae en la palabra concursabilidad, entendiendo que es el origen y la naturaleza del trabajo que ejecutan los trabajadores, valga la redundancia, y trabajadores de la CAP, de las culturas, artes y patrimonio, hoy día hablar de concursabilidad, entendiendo que estamos viviendo una crisis, es muy complejo. Es complejo, es angustiante, porque ya cuando se postula fondos en etapas en que se podrían considerar de mediana tranquilidad en el país, igual hay expectativas, hay ilusiones, en fin, pero hoy día se nos suma toda la crisis que estamos viviendo, que además está generando un estrés y una angustia y una incertidumbre muy grande. Entonces, cuando se habla de concursabilidad, a esos fondos que no sabemos cómo se van a redistribuir, porque no es un fondo que se haya inyectado desde Hacienda externa, es una reasignación dentro del Ministerio de las Culturas. Entonces, también tengo entendido que hay
según lo que se dijo en una de las reuniones, que habían 700, me gustaría que me lo corroboraran, 700 millones que ya están designados a una disciplina, a la audiovisual. Entonces sería interesante saber qué va a pasar si es efectivamente así, con ese monto, y qué va a pasar con el resto del presupuesto, de la plata que está en disposición de esa reasignación, y hacia dónde va a ir dirigido y cuáles van a ser los montos, porque la verdad es que hoy día, cuando yo hablo, hacía el siguiente ejercicio, ojo, hablando estrictamente de esta crisis, si uno habla de concursabilidad, me pongo casi como en el paralelo de pensar si nosotros tuviéramos que hacer, por ejemplo, concursar a los hospitales para que accedieran a insumos médicos de inyecciones que por la crisis se están entregando. Entonces es como que los hospitales tuvieran que postular para ver a quién le van a entregar los insumos. Yo creo que hoy día hay una crisis que está generalizada y que está pidiendo una demanda urgente y un apoyo. Yo creo que la sensación de desamparo hoy día es muy grande, y el tema de la concursabilidad resulta casi cruel en esta lógica de ¿cómo se llama? De estar ahí a la espera de casi de un sorteo. Entonces, sí, yo estoy terminando, presidente. Al final, igual me gustaría ver la posibilidad de solicitar unos oficios con respecto a varios temas, pero más o menos por ahí va el asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Yo sin más preguntas, hacer también una reflexión cortita. Nosotros tenemos un presupuesto ya mínimo en cultura. Nosotros trabajamos desde la presidencia anterior y de la nuestra porque ese presupuesto creciera. Tenemos el 0, y tanto % y queremos llegar al 1%. Esa es la aspiración que teníamos antes de las crisis que estamos viviendo. Cuando los presupuestos se empiezan a rebajar de presupuestos que ya son mínimos, lo que hacía el diputado Hernández del 6%, por ejemplo, se están reasignando recursos que debiéramos tratar, porque aquí estamos hablando de la vida de personas, de la vida de instituciones culturales que pueden definitivamente no sobrevivir a estas crisis. Estamos hablando de personas e instituciones. Esas instituciones, las menos resguardadas, es donde tenemos que ir. Y cuando Alejandra Jiménez de la UNA plantea lo de asignaciones directas de recursos directamente a los sujetos, a las personas, yo creo que es una manera profunda de ayudar en este asunto. Y lo que decía la diputada Manzán también es cierto. No podemos estar esperando, la ministra hablaba de junio, hablaba de diciembre, hablan de un catastro que se está haciendo. Si hay catastros hechos, hay gente que está haciendo catastros y que se pueden considerar. Y si tenemos una cantidad de recursos, el ideal sería que una cantidad de esos recursos los destináramos a asignaciones directas. En eso suscribo lo que plantea la UNA. Creo que es urgente que lo hagamos, es de necesidad, pero de primera razón, el que lo hagamos así. Sí, el diputado Trisotti quiere hablar. Adelante, diputado Trisotti. El diputado Calixto después. Hola, muy buenas tardes. Saludar a la ministra, al SUBSE y por supuesto a cada uno de ustedes aquí desde Iquique. Ahora, yo creo que todos nos hemos enfrentado a una especie de tsunami con esto de la pandemia, donde no solamente ha tenido un efecto en la salud, que es el que hoy día nos tiene ocupados, sino que más bien con una serie de sucesivas olas que van a venir en el plano económico, que han afectado a miles de personas y, por supuesto, a todos aquellos que se desarrollan en el mundo de la cultura. Por lo mismo, se agradece que haya habido una solución por parte del Ministerio de establecer algunas formas de poder tender la mano en un minuto de dificultad. Y en ese sentido, me gustaría en primer lugar, porque creo que para poder construir una solución uno tiene que tener muy clara cuál es la información real, hacia dónde o a quiénes yo tengo que llegar. Y por lo mismo, y muy similar a una pregunta que hizo la diputada Marzán, yo no sé si hoy día existe información y datos precisos y concisos de cuál es el mundo de trabajadores de la cultura a quienes se debe de tender la mano a través de estas iniciativas y proyectos
si tenemos la envergadura, la extensión y el número de personas a poder ayudar. Y vinculado con eso mismo, dentro de las medidas que anunció la señora ministra, planteó la distribución de estos fondos pagos para organizaciones culturales y colaboradoras, también poder conocer cuáles son y en definitiva cómo se va a bajar estos apoyos, de qué forma, en qué plazos, con qué requisitos. Y en tercer lugar, y leyendo un informe de la Universidad de Harvard del otro día que planteaba que hoy día nos vamos a tener que acostumbrar a una nueva normalidad porque el mundo difícilmente va a poder seguir ocurriendo las cosas como era antes de diciembre que surgiera este problema en China. Y este informe planteaba que ellos calculaban que no van a pasar menos de 2 años en que volvamos a una plena normalidad, y donde muchas circunstancias o hechos o formas de vida van a cambiar. Y uno de ellos son las aglomeraciones de gente, donde él planteaba que va a ser muy difícil poder generar conciertos y llevándolo al punto cultural en el corto tiempo. Por lo tanto, yo sé que hoy día tenemos que enfrentar lo urgente, pero cómo además a través del Ministerio vamos a poder plantearnos hacia adelante de manera innovadora en quizás que vamos a tener que cambiar la forma, quizás no se van a poder realizar funciones de teatro, conciertos. Por lo tanto, ¿cómo va a haber una línea de innovación a través del Ministerio de la Cultura que nos permita poder desarrollar la cultura y entregarla al público de una manera distinta en el futuro? Y sobre todo, con la crítica que se hacía en que se han reducido los presupuestos de los fondos regionales específicamente para cultura, porque hoy día va a ser difícilmente entregar dinero para realizar un determinado proyecto si no lo vas a poder mostrar de manera directa a la población producto de esta nueva normalidad que parece que va a ser la tónica en los próximos años y que claramente va a impactar de manera muy fuerte en una serie de ámbitos y por supuesto también en el de la cultura. Gracias, presidente. El diputado Calixto tiene la palabra. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Los saludo a todos desde la Patagonia, un cariñoso saludo, señor presidente, a Alejandra Jiménez también, que intervino, a la señora ministra, al subsecretario, a mis colegas diputadas y diputados. Yo lo primero que quiero señalar que respecto al tema de los ejes que ha realizado la exposición la ministra, me parece que es bastante, la verdad, apunta en una lógica correcta, a mi juicio, desde el punto de vista de lo que ocurre en el mundo de la cultura. Sin embargo, también hay una expectativa de muchos trabajadores de la cultura, como bien decía Carolina Marzán, que están expectantes respecto a estas cifras, estos montos, estos 15.000 millones que se ha anunciado por parte del gobierno y que evidentemente hoy día tienen que llegar también a algunos sectores que no están en el mundo tradicional de la cultura. ¿Y a qué me refiero a esto? Particularmente al punto de la concursabilidad, porque lo que ocurre con la concursabilidad es que concentra siempre en los mismos. O sea, siempre las organizaciones que tienen capacidad de generar proyectos, de hacer proyectos, son los que se adjudican estos fondos. Yo no tengo duda de que esos grupos más organizados van a tener acceso a estos fondos que hoy día está entregando el gobierno y que me parece muy bien la decisión que ha tomado la ministra, el gobierno, a pesar de la crítica, que ha sido bastante fuerte también. Y por eso yo creo que hay una brecha ahí que se tiene que acompañar a algunas personas, algunos grupos más pequeños que no tienen capacidad organizacional para presentar proyectos a través de las Ceremis, por ejemplo, de cultura a nivel regional. Yo hablo desde las regiones, comparto lo que decía recién Alejandro Bernales respecto a cómo estos recursos van a llegar a las regiones, y por eso es tan importante la asesoría para las organizaciones culturales. Ocurre muchas veces a nivel regional con los 2% cultura, donde siempre se adjudican los fondos las mismas organizaciones. ¿Y por qué se los adjudican? Porque tienen asesores, personas que le ayudan detrás, pero hay mucha informalidad en el mundo de los trabajadores de la cultura. Y ahí, a propósito de lo que conversábamos al inicio, lo que pasa en la cultura se vio afectado primero por el estallido social, hoy día por la pandemia, y evidentemente tenemos personas sin contrato, sin seguro de cesantía, sin jubilación, sin ingreso hace mucho rato. Por lo tanto,
es ahí donde se tiene que hacer un registro nacional de trabajadores de la cultura y hacer el cruce con el registro social de hogares, antes conocido como la ficha de protección social, antes también conocida como la ficha CAS, de tal manera de poder evaluar y revisar cuáles son las personas que más requieren. Y es ahí donde yo creo que se tiene que establecer algún tipo de fondo de estos 15.000 millones que sean destinados al Ministerio de Desarrollo Social y a su vez a personas que trabajen en la cultura y que puedan recibir ahí algún tipo de bono, algún tipo de apoyo más directo para subsistir, porque realmente ahí va a haber un segmento que está fuera del sistema de la cultura, de los más tradicionales, de las organizaciones culturales que ya son más robustas y que tienen asesoría. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Calixto. El diputado que puso la palabra, don Luciano. ¿Me está escuchando, Luciano? Ahí sí. ¿Diputado? Sí, ahí estamos. Sí, ahí sí. Bueno, es que yo creo que aquí yo creo que con 15.000 millones, por más que suene una cifra grande, no se soluciona mucho. Pensemos que los fondos concursables deben andar del orden de los 30.000, entonces estos son 15.000 millones que son de reasignaciones probablemente de los fondos que permiten viajar, de la parte internacional, de las ventanillas abiertas, que obviamente que no se van a poder llevar adelante, y de una serie de fondos que, por razones que todos conocemos, no se van a poder ejecutar. Entonces, acá hay dos elementos. Uno que señalaba, yo creo que muy correctamente la ministra, que es pelear para que aquellas personas, aquellos individuos, artistas que están en situación de no tener ingresos, de estar en precariedad económica absoluta porque no pueden ejercer forzadamente su trabajo, puedan pasar a formar parte, así como hubo que corregir el bono COVID y varias otras iniciativas que se han hecho durante el tiempo, porque van quedando ciertos grupos fuera que se integren a los artistas, sobre todo aquellos que estén dentro de un grupo que se puede determinar cuánta carencia tiene, para que puedan recibir los beneficios generales a través de los instrumentos que se han generado a través del gobierno, que han ido pasando por el Congreso y nosotros mismos hemos ido votando. Y lo otro es ver qué podemos hacer con esos 15.000 millones. A mí cuando se habla de concursabilidad como un método, como si fuera en sí mismo una palabra sobre la cual cayeran las peores sospechas, me parece que la concursabilidad en la práctica, dado que está velada por los mismos artistas y por las mismas personas que son jurados, que son parte de los distintos sectores, es un método que podrá no ser el método ideal, pero es un método que al menos le da garantía a todos de que se produce una cierta asignación justa de recursos. Y yo creo que aquí lo que estamos buscando, como señalaba también el diputado Alarcón en un principio, es que los recursos se asignen de manera justa. Yo no veo manera más justa de asignarlo que a través, y creo yo que esa es una etapa 2 que nosotros debiéramos afrontar desde la construcción del Ministerio y la instalación del Ministerio de Cultura, que es a lo que ha estado abocado el Ministerio durante estos años. Recordemos que cuando asume el Ministerio se dedica a darle raíz a las institucionalidades culturales que existían y a que puedan funcionar. No veo una forma más justa de asignarla que a través de las instituciones culturales con las cuales el Ministerio tiene convenios. En Inglaterra, en Reino Unido, en Australia, en Nueva Zelanda, no se asignan fondos directos a artistas, no suelen hacerlo, no lo hace el National Endowment for the Arts en Estados Unidos tampoco, sino que toda la concursabilidad, por ejemplo, si se quiere promover el teatro para niños o el teatro infantil, se hace a través de instituciones especializadas en ello, porque tienen el expertise, porque conocen, porque han desarrollado eso durante muchos años, porque construyen cartelera, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí yo veo que está al menos la posibilidad de empezar a través de esas organizaciones que existen, ¿verdad? Y aquí tenemos una representante de ella, y no digo que esté ella en representación, aquí está en representación de la UNA, pero me parece que lo más ordenado es incorporar dentro de este diálogo a las instituciones culturales, evidentemente coordinar con el Ministerio, porque de otra forma siempre va a caer sobre cualquier distribución de fondos, y cualquiera, porque conocemos la historia del fondario, el fondo audiovisual, el fondo del libro y todos los fondos, la sospecha de que hay ciertas personas o ciertos grupos más organizados que otros que se los llevan, y por ende me parece necesario ir incorporando dentro de la concursabilidad a estas instituciones, ojalá a un brazo de distancia lo más posible
del ministerio, de manera que tengan también la autonomía, rindiendo las cuentas y sin que nadie pretenda que estos fondos no van a tener vigilancia, para que pueda generarse una distribución justa de estos recursos. Muchas gracias, diputado. El diputado Alarcón había pedido la palabra. Y sería la última antes de que terminara el subsecretario. Perdón. Diputado Santibáñez. Flor, el diputado Alarcón nos está oyendo, nos está escuchando. El diputado Alarcón. Claudia, informática tiene que quitar el micrófono. Ahí sí. Ahí está. Ahí me escucha, ¿cierto? Ya, siguiendo el tema de la computabilidad, lo que yo estoy planteando no es que algo que sea más justo, sino que algo que sea más democrático, que le llegue ojalá a todos. Y otra cosa que quería hablar, que tiene que ver que considerando que en las comunas, las cuarentenas han funcionado bastante bien en relación a otras comunas, por ejemplo, como el distrito nuestro, allá, el Romeral, todo el Maule. Y es eso que lleva a que parecería que es mucho mejor, en vez de hacer pequeñas cuarentenas aisladas, que se haga una cuarentena general en todo el país, porque se nota que los resultados son mucho mejores. Y yo creo que a todo el administrativo, claro, nos tiene complicado que no haya la forma de salir al medio, pero una cuarentena más rápida y más general, siento que podría ser, y podríamos nosotros desde acá del ámbito de la cultura proponerlo, con urgencia, porque estas cuarentenas de a poquito aisladas no se ven muy espectaculares, no se ven muy buenas. Eso, nada más. Muchas gracias, diputado Alarcón. Hay una reflexión que hizo el diputado Calixto que me interesa, es sobre el registro nacional y cómo ha ido cambiando de nombre. No solamente cambia el nombre, cambia la forma de medir. Y esto nos da una oportunidad de cambiar la forma de medir las situaciones. Por eso yo creo que incluso debe tratar de inventarse un fondo desde la cultura que mida los problemas que la cultura, las artes y el patrimonio tiene. Eso, y le doy la palabra al subsecretario Juan Carlos Silva, que nos había dejado esperando la vez anterior. Perdón, la diputada Santibáñez antes, si me permite. Don Presidente, Juan Carlos, perdona que lo interrumpa. Favor, el diputado Celis también ha pedido la palabra desde hace perdón, no lo había visto. Sí. Entonces, el diputado la pidió antes que la diputada Santibáñez, sí. El diputado Celis, la diputada Santibáñez y don Juan Carlos Silva, para que nos quedemos ordenados. La diputada Marzán. Diputada Santibáñez. Perdón, diputado Celis, perdón. Ahí sí. Es que los cuadritos se me mueven muy rápido. Diputado Celis, tiene la palabra. ¿Ahí se escucha bien o no? Perfecto. Ya. Bueno, saludo a todas, a todos, y pero muy breve. A fines de marzo se aprobó por el Parlamento Europeo 37.000 millones de euros, justamente para aquellos países que por el COVID-19 habían tenido sobre todo problemas socioeconómicos por teatros cerrados, cines cerrados, por falta de producciones musicales, por falta de producciones de cine, etc. Y yo quiero hacer la siguiente pregunta a la ministra y ojalá me la pudiese responder con la mayor sinceridad. Yo he visto ciertos diputados, incluso ciertos ex candidatos presidenciales, que cuando se habló de estos 15.000 millones de pesos, incluso se burlaron, y colocaron en Twitter que esto era casi una discriminación, que era injusto y que era botar la plata. Y hay que entender que la gente de la cultura, incluso la gente del deporte, hay de todo, gente que gana mucho, tiene muchos recursos, y gente que de verdad vive en la miseria. Y desde ese punto de vista, yo le quiero preguntar a la ministra, ¿cuánto es el recorte que la DIPRES o Hacienda le ha exigido o le ha instruido al Ministerio de la Cultura que rebajen del presupuesto 2020? Esa es la pregunta, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Celis. La diputada Santibáñez tiene la palabra. ¿Escuchan? Sí. Saludarlos a todos a través suyo, presidente, por supuesto a la ministra, un gran abrazo a la distancia, al subsecretario Juan Carlos Silva, un abrazo también muy grande, y a la secretaria y a todos los que están acá presentes, mis colegas también. Primero, como
acotación, sugerencia, porque no soy quien para limitar los tiempos de los diputados, pero claramente en una sesión de este tipo podemos hacer más breve aprovechando que está la ministra y el subsecretario. Y solicito, creo que va a ser súper necesario que tengamos otra sesión donde se pueda exponer la acción y los resultados por el horario, que no nos van a dar, y supongo que, y eso le quería preguntar al subsecretario, si vamos a tener la posibilidad de en esta sesión poder escuchar todos los resultados o lo que tenga que exponernos. Muchas gracias, presidente. Un gusto saludarlo. Muchas gracias, diputada Santiago. Tenemos otra sesión programada para el próximo miércoles, un poco más tarde de la que habitualmente hacemos, parte a las 9 de la mañana, y donde está citada de nuevo la ministra y el subsecretario de Patrimonio, pero podemos cambiar el texto si es necesario. La ministra me había pedido la palabra para contestar. ¿Es así la pregunta? Ministra. El secretario aterrizará más algunas preguntas, pero sí yo hay algunos puntos que quiero tocar respecto a la precarización, un poco la estadística. Yo le entregué al ministro de Hacienda, ¿no? Estadística que tenía entonces, en ese momento, que hay una estadística de la época del diputado Cruzcoque, que habla de al menos entre 450 y 500 mil personas vinculadas a la cultura, no a patrimonio, incluye cultura, sobre todo, cultura viva, como digo yo, no cultura decantada, como es patrimonio. Pero ahí a mí preocupa esa estadística que se la mandé al ministro de Hacienda, pensando, tenía aquí justamente el WhatsApp que le envié, ¿no? De juntarnos en una mesa para ver temas puntuales con los artistas. Bueno, que muchas veces yo creo que en estas encuestas aparecen o se contabilizan artistas, gestores que están en la primera línea, por así decirlo. Son los rostros conocidos, los directores de compañías, de ballet, de música, en fin. Pero toda esa otra cadena, ¿no? que sostiene la producción cultural de técnicos, iluminadores, peluqueros, en fin, todo lo que ustedes conocen mucho mejor que yo creo que no están. Y quizás hoy día esos son los segmentos más precarizados. Entonces, yo recojo la inquietud, creo que tenemos que actualizar esa estadística. No sé, Juan Carlos puede dar más información de eso, pero la cifra, por lo menos que yo tengo en mi cabecita, es esa, pero no sé cuánta realidad, cuánta vigencia hay. Porque también desde esa fecha hasta ahora, la acción, la actividad cultural, por Dios que ha aumentado, se ha diversificado en el tema de las regiones o en las grandes capitales, de manera que yo creo que ahí hay un tema que efectivamente tenemos que trabajar y gastarse unas lucas en poner al día esas encuestas, con la ayuda también, desde luego, que con los organismos que trabajan. Así que yo solo lo recojo y creo que ahí nos falta información, nos falta. Yo quisiera, el tema de la concursabilidad. Yo en eso estoy de acuerdo con el diputado Cruzcoque. Claro, se ha implantado el tema de la concursabilidad, es un mecanismo universal, particular, que de alguna manera permite asignar con mayor equidad los recursos, uno, porque hay una igualdad de oportunidades, por lo menos teóricamente, y segundo, también porque los fallos, las decisiones, lo hacen los juicios de los propios pares, de los que conocen el sector, las necesidades y la proyección, las capacidades que tienen los postulantes para realizar lo que quieren realizar. Así que no es que yo esté cerrada respecto a los concursos, pero creo que es una fórmula que hasta hoy día ha funcionado. Ahora, habiendo dicho eso con todo, yo le he solicitado, a propósito de los nuevos concursos, es decir, que privilegiemos la rapidez, que es una oportunidad de no enredarnos, de no complicar las postulaciones, de manera que los recursos, la ayuda llegue luego, llegue pronto. La semana pasada yo tuve videoconferencia con los 16 seremis, y aquí tomo lo del diputado Bernales, y quedamos en que del aporte, la incorporación de las regiones en los distintos ejes que vamos a bajar, que tengan una voz y un voto. Ustedes me conocen, lo dije desde el primer momento que ingresé al ministerio, yo soy
muy regionalista. A mí me gusta, creo mucho en el trabajo de las regiones, creo que hay mucho talento en la región que no está estimulado, que está sin oportunidades, y eso tenemos que privilegiarlo, ¿no? Así que eso, yo digo, la semana pasada han estado trabajando todos los abogados y los asesores jurídicos del gabinete, y han hecho consultas a la Contraloría de cuáles de las ordenanzas, de los protocolos, de las exigencias, requisitos, podemos bajarlo, podemos ablandarlo, podemos darles una orientación, por lo menos por este periodo, de manera que la ayuda, la asistencia y los fondos lleguen lo más pronto posible. Así que esas son cosas que quería decir antes que hablé Juan Carlos. Lo otro, que es un tema que levantó el diputado Trisotti y que me parece tremendamente oportuno. Yo creo que ahora no es el momento de dilatarnos, pero efectivamente vamos hacia la virtualización de la oferta cultural. Y tenemos que comenzar a plantearnos cómo va a ser esa migración. En nuestro departamento de estudio, con Javier Ibacachi, que ustedes seguramente conocen mucho, estamos haciendo un estudio, un seguimiento de lo que está ocurriendo, de lo que está generando la UNESCO respecto a ese fenómeno, y también lo que está ocurriendo en países que ya están abriendo algunos centros culturales. Y hay estudios muy, muy interesantes, pero creo que es para otra sesión, pero que no quiero desviarme de lo más importante, pero hay brechas de analfabetismo digital, a pesar de que Chile se está colocando viejo, claro, mientras a mayor edad, menor alfabetismo digital. Hay temas de acceso, hay temas de nuevos públicos que están ingresando, que eso habla bien, a eso estamos contentos que gracias a estas plataformas están llegando nuevas audiencias, nuevos perfiles, nuevos gustos, nuevas demandas. Pero, y aquí viene el pero de la ministra, a mí también me preocupa que estén también quedando al descubierto carencia en capacidades humanas, capacidades tecnológicas, capacidades de equidad, distribución de los servicios, a raíz de esta oferta que estamos haciendo, que las aplaudimos mucho, las cacareamos mucho, pero que no está llegando a todos. Ahora, hay señales curiosas. Por ejemplo, en China, el otro día Javier me hablaba de un estudio que se han abierto varias salas, y sin embargo, la gente no está yendo. Hay temor todavía a contaminarse. Entonces, también creo que pasado esto, que ojalá sea pronto, ¿no? Aunque las predicciones preocupan, seguramente el Estado va a tener que intervenir en un reencantamiento de las audiencias para ir a estos espacios, porque va a haber temores, incluso va a haber temores, yo creo, para ir a las plazas públicas, ¿no? Juntarnos de nuevo como lo hacemos con cierta frecuencia, ¿no? Y con ocasiones especiales. Yo creo que eso da para un tema, señor presidente, especial para una sesión. Nosotros tenemos los estudios y hay nuevos públicos, hay diversidad, hay alto consumo, pero hay cosas que hay que ver. ¿Cómo recuperamos estos vínculos? También viene todo el tema de los perfiles de algoritmo de los usuarios. Es muy fácil para nosotros con estas plataformas saber exactamente qué está consumiendo nuestros usuarios, qué edades tienen, dónde están físicamente ubicados, etcétera, etcétera. Y también estamos viendo mucho de los efectos, y eso yo me he estado estudiando estas noches, especialmente a través de Google, cuáles han sido los efectos, los impactos en la cultura de la Gran Depresión del 30. Y hay informaciones que a mí verdaderamente me han sorprendido. Yo les recomiendo, no sé si ya lo han hecho, pero me ha enriquecido mucho la visión más bien histórica de estas tremendas crisis. Por de pronto, por ejemplo, en Estados Unidos surge Walt Disney, en plena depresión. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Hopper, el gran pintor con estas figuras solas, paradas frente a una ventana, pálidas, delgadas. Está fotógrafo genial, es Walter Evans, a quien me tocó conocer mucho su trabajo en Alabama, en Estados Unidos. O sea, hay escenarios, hay cosas que hay que investigar más, y qué han hecho los estados, y qué ha surgido, y cómo ha surgido. Yo no quisiera, y supongo que ninguno de ustedes, quisiera que por esta pandemia quedaran en el camino talentos, virtudes y
de jóvenes y artistas en nuestro país. Ojalá que tengan oportunidades de amarrarse a esta ayuda que le podamos dar y no se frustren y terminen, trabajando o conduciendo taxi, que muy digno es, ¿no? Pero vendiendo las sopaipillas o el mote con huesillo en la esquina también es digno, pero si su talento, su vocación es por el arte, por la cultura, ojalá que no los dejemos abandonados. Muchas gracias, ministra. Voy a colgarme una nueva reflexión acerca de lo que usted dice, porque tenemos hartos estudios sobre lo que consumimos. Eso está claro, que hemos desarrollado una cultura de medir lo que consumimos, pero el problema que tenemos ahora es lo que no estamos consumiendo y qué es lo que debiéramos consumir. Ese es el paradigma hoy día que yo creo que tenemos que resolver. El subsecretario Juan Carlos Silva tiene la palabra. Gracias, presidente. Trataré de no extenderme y complementar para no repetir lo que también ya se ha señalado, pero reiterar también los saludos, sobre todo también al equipo de la Secretaría de la Comisión, que debe ser bastante el trabajo para mantener el funcionamiento en condiciones que son distintas a las normales. Así que, yo antes de responder las preguntas, que es lo que la ministra me solicitó y lo que creo que es también práctico a usted, solamente hacer una reflexión de que estamos muy conscientes de un sentido de responsabilidad absoluto en el trabajo que se ha hecho una vez que se ha generado esta crisis sanitaria. La subsecretaría consta de más de 30 programas. Esos programas generan planes de acción anuales que se levantan generalmente en base a los programas de gobierno, las políticas nacionales, regionales o sectoriales que tiene el sector de la cultura y la arte. Hay que recordar que esas políticas son generadas mediante procesos participativos y que este ministerio es pionero en participación de la sociedad civil en la formulación de sus políticas sectoriales a través de la creación del ex directorio nacional del Consejo de la Cultura y la Arte, que hoy día se mantiene en un Consejo Nacional, y los consejos regionales y sectoriales que se han mantenido como elementos fundamentales de una institucionalidad cultural participativa. Lo digo porque todo este trabajo que se está realizando también considera, obviamente, la lógica de esa participación, y muchas veces también los tiempos en determinados programas van a depender de la sanción que estos órganos colegiados realizan respecto a sus determinados fondos que administran, tanto el Consejo de la Música, tanto el Consejo del Libro, tanto el Consejo Audiovisual, como también el Consejo Nacional respecto al llamado FONDART, o Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artes. Y en ese sentido ha habido un trabajo muy responsable en el sentido de que no es lo mismo, obviamente, reorientar recursos que una inyección nueva. Por lo mismo es doble trabajo reorientar recursos. Reorientar recursos implica, como bien dijo la ministra, ver dónde eventualmente no se va a poder ejecutar un determinado programa y cómo lo reorientamos, y sobre todo con una dificultad que es muy patente, y yo creo que si coincidimos en eso vamos también a ayudar mucho al sector. El principal problema del sector hoy día, como bien se dijo acá, podría ser la necesidad de un bono directo para que los artistas puedan cubrir sus necesidades básicas. Pues bien, nosotros hoy día, dentro de nuestro marco legal y la legalidad del gasto y la normativa que rige nuestros programas presupuestarios, no podemos entregar sino nuestros recursos en el marco de la ley que rige nuestros programas y contra una contraprestación de un proyecto de un determinado agente cultural, sea institución o un responsable de un proyecto. Ese, lamentablemente, es el marco de acción. No nos ha dejado de brazos cruzados, ciertamente, y por eso todo el trabajo que se hizo en la mesa, que comenzó este viernes pasado, donde estuvo sentada la coordinadora gerenta corporativa de Corfo, donde estuvo el jefe del programa de exportación de servicios de Hacienda, donde estuvimos nosotros también desde la subsecretaría, pero claramente entendiendo que esos ámbitos exceden de nuestra materia, no nos va a dejar de brazos cruzados. Se creó, como dijo la ministra, la unidad de intermediación legal, donde ya se han orientado más de 100 casos para hacer propios los bonos o programas sociales para el ámbito del sector artístico. Queremos hacerlo aún más. Y lo otro que implica responsabilidad es también el levantamiento de información, que bien se ha dicho acá. Obviamente que lo que levanten los sectores, nosotros no lo vamos a meter en un cajón y no lo vamos a considerar, pero hay que ser cuidadosos también con el levantamiento de esos datos que vienen de los propios sectores, en razón de cuál es el campo que se levanta, cuál es la metodología, y en virtud de qué se realiza ese levantamiento para redirigir acciones o programas. Por lo tanto, fue en esa razón que nosotros levantamos esta consulta online, donde participaron cerca de 20.000 agentes culturales. Los resultados los vamos a tener esta semana, y si bien lo tiene en consideración la comisión, podemos exponerlos posteriormente en detalle, y van a ser también una hoja de ruta para las acciones o iniciativas que estamos reorientando.
Por lo tanto, y también para un mediano plazo lo que reorientemos respecto a las líneas concursables de los fondos Cultura 2021. No hay que olvidar que todas estas medidas que se anunciaron de contingencia vienen a paliar, obviamente, la situación que ocurre respecto a un estado de catástrofe sanitaria para los agentes culturales, pero no toca lo que viene después, año a año, respecto a la convocatoria que tenemos de los fondos concursables, que no son parte de esta medida, y sí podrán reorientarse en razón de el resultado de esta consulta, porque tenemos que también ser muy responsables respecto a la confiabilidad de los datos y cómo los utilizamos. Y efectivamente, como bien decía usted, presidente, nosotros tenemos muchos datos respecto a participación o consumo cultural, pero un catastro de agentes o artistas culturales ha sido muy difícil levantarlo. Nosotros lo tenemos proyectado en el Departamento de Estudio hacer. Los insumos y horarios que levantamos con los sectores son fundamentales para ello, pero no son la reacción o el resultado de esta consulta online por caso. Nosotros necesitamos muy difícil hoy día porque se está yendo el audio del subsecretario. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí sí. Sí. No, digo que el sector artístico cultural tiene particularidades especiales porque, como bien se ha señalado acá, muchas veces no está formalizado. Al no estar formalizados los datos o insumos que puedan servir para los organismos que levantan estadísticas, no son reflejo bien del campo real del ámbito artístico cultural. Afortunadamente también, y muchos de ustedes son trabajadores del arte y la cultura, conocen que muchos de sus colegas no inician actividades en el Servicio de Impuestos Internos como propios trabajadores del arte o el espectáculo como tal. A lo mejor tienen actividades o iniciadas con códigos distintos. O sea, hay un mundo de complejidades difíciles que tenemos que levantar con responsabilidad en mediano o corto plazo y que lo vamos a hacer, y los insumos que nos han dado los sectores lo estamos utilizando en ese sentido. Por lo tanto, también decir que todas las organizaciones, hemos coordinado muy bien con el gabinete de la ministra, todas las cartas, dudas, consultas que han llegado, nosotros lo estamos recepcionando, se están respondiendo, se están trabajando en lo que tiene que ver con los sectores, con las secretarías ejecutivas sectoriales. Las históricas, libro, música y audiovisual, la recién creada Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas, y una que hemos creado también para equiparar el sector de las artes visuales, que también han hecho de contraparte para bajar con ellos las iniciativas o medidas de este anuncio de plan de contingencia sanitaria. Por lo tanto, respecto a los sectores, vamos a ser muy responsables nosotros en detallar y dar cuenta de estas medidas, como dijo la ministra, tratando de ser lo más ágil posible, pero también responsable respecto a los tiempos que implican. Hay que recordar, a modo de ejemplo, los fondos concursables de cultura, o conocidos como FONDAR, anualmente reciben más de 12.000 postulaciones para beneficiar a cerca de 2.200 proyectos. Eso implica un proceso que implica todo el año, donde hay que levantar bases, donde hay que abrir convocatorias, donde hay que contratar evaluadores, donde hay que seleccionar proyectos, donde hay que rendirlos. No estoy diciendo que vayamos a entregar esa misma lógica en un contexto de contingencia, pero sí tenemos que dar garantía que los recursos que vamos a entregar, siendo limitados por las necesidades que tenemos, vayan a ir responsablemente cumpliendo los distintos requisitos que las Contralorías y las bases de procesos de este tipo requieren. Y así lo vamos a ir dando cuenta de manera responsable. Un buen ejemplo es que el Consejo de la Música aprobó una serie de iniciativas de emergencia que nosotros le llevamos y trabajamos en conjunto, donde esperan suscribir cerca de 700 convenios. Bueno, 700 convenios implica un trabajo para el equipo de la subsecretaría, para los revisores de proyectos, para quienes suscriben, para el departamento jurídico, y nosotros tenemos que considerar. No es atractivo a la hora de hacer anuncios, ciertamente, pero si no se lo exponemos a los consejeros de la música desde el día 1, que esos recursos se tienen que entregar mediante convocatoria, porque probablemente más de 600 postulantes vayan a querer acceder a esos recursos, vamos a tener que hacer un proceso de selección. Y esto no es porque no valoremos el rol de los trabajadores del arte y la cultura que no puedan acceder a esos recursos, sino que la única forma de dirimir cuando hay mayor necesidad que los recursos disponibles es a través de convocatoria, y no entender que el concurso implica no valorar el rol o el trabajo de quienes no están o participando de esos procesos de convocatoria, o no son parte, porque a lo mejor a veces no han entrado en el sistema de la lógica que implica esta convocatoria, y ciertamente hay que hacerse cargo de eso también. Entonces, en síntesis, para no alargarme, lo principal ha sido para nosotros ver, bueno, cómo vamos responsablemente a entregar los recursos. Y dentro de eso, dentro de la responsabilidad que implica para nosotros, está focalizarnos en las organizaciones. Acá se habló del programa de apoyo a organizaciones culturales, un nuevo programa donde esperamos sacar las convocatorias en el corto plazo, me refiero de aquí a 2 semanas,
ustedes puedan conocer, que pueda apostar a que los espacios, ojalá, que han visto mermada su gestión, lo que es su ingreso en razón de tener que haber cerrado porque no pueden programar programación artística presencial, pues bien, ojalá se puedan afectar lo menos posible. Pero también pensando en el mediano plazo, y como también mencionaron ustedes, no sacamos nada con tratar de ayudar con medidas a lo mejor de emergencia o no únicamente, que permitan que en el corto plazo no dejen de existir ciertos espacios. Hay que programar el relacionamiento de la institucionalidad cultural con los espacios a un mediano a largo plazo, que también es parte de las convocatorias que sacarán al alero este programa. Y lo mismo con las otras iniciativas o ejes. La adquisición de contenido digital permite también adquirirlo directamente a los titulares cuando sean los artistas o a las entidades gestoras de derechos, va a permitir también un ingreso más directo para que los flujos puedan llegar antes y también el ministerio poner a disposición de esos contenidos a la ciudadanía. Aunque la lógica debiera ser a futuro, que es lo que estamos trabajando, es que el propio ministerio que financia debiera tener la licencia para poder utilizar el material o la creación artística que financió. Como eso no se había ordenado hasta entonces, recién el año pasado empezamos a consagrar licencias en favor del ministerio para utilizar los proyectos que financia el propio ministerio. Vamos a poder adquirir contenido artístico con fecha anterior o que no esté licenciado en favor del ministerio. Subsecretario, lo interrumpo un momento. Estamos llegando a la hora que está citada la sesión, o 16:30, perdón. Adelante, estaba con la hora de los... Ya voy a terminar, termino en 5 minutos. Sí, adelante, perdón. Entonces, esas medidas nosotros se las podemos detallar en específico para cada sector. Solamente quiero decir que ha significado mucho trabajo y responsabilidad respecto a los procesos administrativos en cada caso, porque son distintos. Es distinto cuando salen de los fondos sectoriales que administran los consejos, es distinto cuando no están por ley bajo la administración de esos consejos, y es distinto cuando se adquiere contenido o cuando hacemos convocatoria para creación artística o circulación. Obviamente que en esta etapa de cierta cuarentena es un buen momento para fomentar la creación artística y pensar también en la circulación cuando se reabran los espacios, pensando en que esos recursos lleguen antes, adelantar flujos, y que los espacios se puedan comprometer, financiamos nosotros, a programación artística y cultural específica. Hasta hoy, nosotros ciertamente nos relacionamos con espacios y había cierta autonomía de las programaciones de esas organizaciones. Porque la contingencia ahora hace necesario que nosotros exijamos lo que va a ser también, cuando financiemos un espacio, la programación que ese espacio realice, y haciendo distinción entre espacios privados y públicos. Nosotros hemos diagnosticado que, por cierta razón, los espacios culturales que fueron fruto de la red de centros culturales para comunas de más de 50.000 habitantes, al tener una administración de municipios o pública, corren menos riesgo de desaparecer en este contexto, porque utilizan la capacidad instalada de la municipalidad. No por eso no los vamos a financiar, porque también son un buen depositario de lo que son los artistas locales, comunitarios, que es muy importante apoyar. La mejor forma de apoyarlo es con convocatorias específicas en el programa Red Cultura para esos espacios que tengan el carácter municipal y que también comprometan la llegada de los fondos directos a los artistas que programen. Es decir, que vaya muy poco en el caso de los espacios públicos a lo que tenga que ver con el gasto de intermediación o programación, sino que vaya a inyectarse lo más directamente al artista. Distinto en el caso de los espacios privados, donde ciertamente hay un aparataje de gestión y operación que implica trabajo para muchos trabajadores del arte y del espectáculo, que es necesario también mantener. Y por último, en decir lo que tiene que ver con la expectativa, para no saberme, o sea, como dije al principio, nosotros hemos sido muy responsables con la expectativa. Levantamos una consulta online que estamos a disposición de entregarle a ustedes también los datos para que orienten las acciones que vamos a hacer, y creemos que por mucha crítica que se haya hecho, y aquí sí dijo por su intermedio el diputado Celis que había levantado crítica, bueno, yo creo que lo que se trabajó desde la ministra hacia abajo fue lo que hay que hacer en cada momento que existe una contingencia para un sector, en un sentido de responsabilidad, porque haber llegado más adelante a no haber podido ejecutar un recurso, aunque hubiera sido un peso que pudo haber llegado a un artista de una manera reorientada o redirigida, que le hubiera ayudado también a cumplir un programa al ministerio, pero también, en el fondo, ejecutarlo en el ámbito de las culturas y las artes y no en una devolución a la dirección de presupuesto, nos parece que es la acción responsable que hay que hacer, pero siendo también muy claro que nosotros vamos a extremar esfuerzos por los otros ministerios que tienen medidas tributarias, económicas o sociales, lo estamos haciendo. Hay personas dedicadas 100% a la unidad de intermediación legal a guiar esas postulaciones, pero siempre entendiendo que lamentablemente la realidad es así y a todos nos corresponde difundirla así. El ministerio por ley no puede entregar bonos o recursos de ayuda social directa
que lamentablemente a lo mejor es la necesidad más patente hoy en día. Muchas gracias, subsecretario don Juan Carlos Silva. La representante de la UNA, Alejandra Jiménez, me había pedido la palabra. Adelante, Alejandra. Tienen que habilitar el micrófono. Sí. Ahí está. Ahí sí, muchas gracias. Bueno, dar las gracias por esta invitación en nombre de la Unión Nacional de Artistas, dar las gracias a cada uno de ustedes por sus palabras, por haber escuchado hoy día cosas tan importantes como que los artistas somos trabajadores. Es importante, ministra, subsecretario, entendemos el momento de contingencia que estamos viviendo, entendemos también todas las limitaciones que el ministerio tiene hoy día para un bono, por ejemplo, pero entendemos también que, lo que dije al inicio, hay un problema estructural en el sector del arte y la cultura en nuestro país. Que si bien es cierto, no es hoy día el momento para solucionarlo, pero sí hoy día es una oportunidad para pensar en esa mejora. Una oportunidad como la que tendremos en el plebiscito, que ojalá se pueda efectuar en octubre, donde pongamos el arte y la cultura como un derecho humano, porque si nuestra Constitución tuviese el arte y la cultura como un derecho humano, el ministerio no tendría que pelear con los otros ministerios por si es factible o no un poco más de recursos hacia los artistas, porque se consideraría el arte y la cultura como un derecho. La gente en este país consume cultura, la gente va al teatro, a la danza, al cine, ve programas por la televisión, etc. La gente tiene esa necesidad. Hoy día los formatos probablemente van a ser distintos, pero le digo al diputado que habló sobre los formatos y la innovación, tranquilidad, porque los artistas y los creadores siempre en la historia nos hemos ido adecuando a los cambios, y esta vez no va a ser distinto. Vamos a tener esa posibilidad, vamos a poder innovar en nuevos formatos y vamos a poder seguir llegando a la misma gente, porque esa misma gente es la que tiene la necesidad. Por último, decir que estamos como sectores, todos los sectores trabajando, también esta es una oportunidad de poder estar unidos, de poder colaborar con el Ministerio, con el Estado de la República, de poder fortalecer este espacio, porque principalmente el arte no es solamente un espacio transformador, sino, como dije al inicio, también es un espacio terapéutico. Y si bien es cierto, hoy día Chile está en una situación de mucha vulnerabilidad, toda la ciudadanía, el arte y la cultura, por cierto, va a ser un espacio sanador, no solamente para recomponer esta sociedad, sino que también para poder transformarla en un espacio mejor. Para terminar, decir que estamos aquí, que estamos disponibles para trabajar en conjunto, que estamos certeros también de que vamos a poder salir adelante de esta situación, que vamos a encontrar las maneras, y sobre todo poner el énfasis y el eje en la democratización de esos recursos para que efectivamente puedan llegar con rapidez, porque la necesidad es urgente ahora y no que se termine juntando finalmente a lo mejor con un fondo concursable de 2021. La necesidad es hoy día y es ahora. Así que eso, estamos disponibles, los artistas, los trabajadores del arte y la cultura estamos aquí, y queremos decirle a la ministra, al subsecretario, que hemos estado todo el tiempo dispuestos, ustedes lo saben, de seguir colaborando, de seguir trabajando en conjunto para poder llegar a las personas que hoy día de nuestro sector están más necesitadas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, yo quiero agradecerle de Cultura, a Claudia Rodríguez, a Macarena Correa, y a la gente de Informática. Un momentito, estamos en el término de la sesión, quedan 4 minutos. Agradecerles el esfuerzo que han hecho también a los diputados. Diputada Marzán, adelante, tiene la palabra. Sí, disculpa, presidente, lo que pasa es que le había dicho que al final yo quería pedir unos oficios. Sí, lo iba a hacer. Ah, ok, ya, disculpe, le interrumpí. Ya, hable usted nomás iba a pedir la ampliación del tiempo que pudiéramos alcanzar eso. Pero quería agradecer antes, porque siempre se me olvida agradecer a las personas, porque lo doy como un hecho. Pero está bien. Quiero pedir que ampliemos por 5 minutos, 10 minutos o 10 minutos, sí. Estamos a 3 minutos del término en la ampliación. Si están todos de acuerdo, lo hacemos para que puedan alcanzar a hacer alguna reflexión más acerca del tema. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, diputada Marzán tiene la palabra. Ya, muchas gracias, presidente. Quería aprovechar de hacerle una consulta a la ministra,
Si es posible, a raíz de esto que estemos conversando, si existe la factibilidad o cómo lo ve usted de repente de poder hacer un registro nacional de trabajadores y trabajadoras de las culturas, las artes y el patrimonio, y de ser factible, si esto en algún momento podría también incorporar información de salud. Me explico. Por ejemplo, en el caso de los sonidistas, que están todo el día con la caña para el sonido, entiéndase bien, tienen de repente problemas en las articulaciones que se llaman el codo de tenista, que es una enfermedad propia del deportista. Y ellos me han manifestado que de repente no pueden acceder a la salud en las mutuales porque no están tipificados. Entonces sería muy importante de repente poder, si existe la voluntad y la disposición de hacer este registro, que se incorpore también la tipificación de las enfermedades propias de los campos diversos laborales de los trabajadores y trabajadoras de las culturas, las artes y el patrimonio. Eso por un lado. Lo otro que le quería consultar o decir al subsecretario, no sé dónde está, subsecretario, que yo leí que está la intención para generar recursos de adquisición de contenidos de las distintas formas digitales para tener el tema del derecho a autor. Me gustaría sugerir que no olvidar los contenidos regionales para esta plataforma, o a lo mejor ya están considerados, pero los contenidos regionales sería muy importante porque también hacemos extensión a este tema. Me gustaría también saber con respecto a la encuesta, ¿cuándo vamos a tener, o no sé si al día oficial, o no sé qué es lo más rápido, cuándo vamos a tener acceso a los resultados de esa encuesta? También le había preguntado acerca de la mesa de trabajo, la metodología, el criterio que se va a realizar, y yo creo que es muy importante. También me gustaría pedir un oficio, presidente, con respecto a un comparativo con respecto al recorte que se le va a hacer al Ministerio de las Culturas y también que se le van a hacer a los otros ministerios. Y también poder invitar al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Para unar criterios, para unar información, para preguntar, para no estar con la información fracturada. Yo creo que hoy día estamos en una crisis. Y si bien es verdad lo que decía el subsecretario, los fondos que se asignan por concursabilidad no pueden hacerlo de otra manera, pero yo creo que dentro de esta crisis está la potestad del presidente de la República y la voluntad de hacerlo, y que podría, en rigor, y si tenemos que llegar a esa instancia en este caso, yo creo que habría que hacerlo, y ahí sí estaría la solución a este tapón que existe en lo que usted planteaba, subsecretario. Eso, presidente. Muchas gracias, y retomar el tema de los oficios, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Claudia, ha planteado la diputada Marzán 2 oficios 1. ¿Podríamos resumirlos para poder acordarlo? ¿Un oficio? Sí. Un oficio pidiendo un comparativo, me imagino que a la DIPRES, respecto a los recortes que se le han hecho al Ministerio de las Culturas en relación a los otros ministerios. Y una invitación, lo que yo entendí, invitación al Ministerio de Economía, Desarrollo Social y de Hacienda para que, para unar criterios respecto a los recortes y hacerles algunas inquietudes hacerle presente algunas inquietudes de los parlamentarios. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo con eso, diputados y diputadas? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Es unánime? ¿Se acuerda entonces de lo que propuso la diputada Marzán? Estamos a 31 minutos, no. Nos quedan 4 minutos para terminar la extensión que pedimos. Quedó desafortunadamente las respuestas pendientes, de importantes respuestas del subsecretario. Tenemos otra sesión el próximo miércoles con la ministra, así que podemos seguir el hilo de esta conversación. El diputado Cruzcoque tiene 3 minutos, diputado Cruzcoque, un poquito menos. Adelante, diputado. Calixto también, presidente. Sí, perdón. Y el diputado Calixto, si sobra. No se escucha, diputado. Hay que habilitar el diputado Cruzcoque. El audio del diputado Cruzcoque. Ahí está. Sí. Para no solicitar, llenar de solicitudes al Ministerio de cosas que ya existen, hay un registro nacional de trabajadores de la cultura, ¿verdad? En el marco de las estadísticas culturales de UNESCO, de la cual el Ministerio nuestro es parte, que se publica generalmente, y hay un muy buen estudio que se hizo durante la gestión del ministro Tone,
también donde hay cifras específicas acerca de la descripción del sector cultural completo en términos económicos, en términos de qué significa en términos laborales, de la cantidad de empresas, de los trabajadores, incluso están las rentas por región del promedio de los trabajadores y por sector, ¿verdad? Entonces bien bueno poder tener acceso a eso. Sí, también podríamos solicitarlo a través de la Secretaría, pero está en el repositorio ya accesible de manera digital, porque este trabajo, las cuentas nacionales de cultura, las cuentas satélites de cultura y todas las estadísticas de cultura sumados al informe que hace el INE a final de todos los años junto con el Ministerio de Cultura y anterior Consejo de Cultura, son información súper valiosa para saber precisamente en un sector tan disperso y tan informal dónde y cómo podemos poner mejor las lucas. Gracias, presidente. Diputado Calixto tiene la palabra. Diputado Calixto, tienen que ver eso, ahí está. Bien. Adelante, diputado. Presidente, muy preciso. Solamente creo que sería bueno enviar un oficio desde la Comisión de Cultura al Ministerio de Hacienda a propósito de lo que informó la ministra respecto a la solicitud que está haciendo el Ministerio para agilizar la tramitación de estos recursos que hoy día estamos discutiendo. Creo que sería una buena señal tomarla de manera unánime como comisión para respaldar a la ministra en esa gestión. Eso. ¿Les parece a los señores diputados y diputadas que acordemos eso? ¿No hay oposición? ¿Lo solicitamos entonces, señora Claudia? Sí. Estamos perfectos. Ya, podríamos solicitarle a la biblioteca que nos hiciera un informe acerca de lo que preguntó el diputado Cruzco, que la biblioteca tiene un recorte brutal que pidió el Ministerio, la biblioteca del Congreso, que es tan preocupante como los recortes que andan circulando al Ministerio de las Culturas. La ministra quiere despedirse, estamos en lo justo para terminar. Adelante, ministra. Gracias, presidente. Mire, un dato y un cierre. El dato es que yo justamente le envié al ministro de Hacienda esta encuesta del sector de cultura CACEN. No sé si alguna vez también mencionaba que es del año 17. Y aquí está la distribución de los empleos en cultura dependiente de la dependencia laboral, la redundancia. En total son 496.425 trabajadores del sector. De los dependientes es solo un 59,9%. De lo que tienen los trabajadores por cuenta propia es un 35,4%. Después otro tipo de empleo dice 0,5%. Y después que tienen directamente un patrón o empleador un 4,2%. O sea, hay información. Entonces es importante juntarla. Esta información yo se la hice llegar al ministro de Hacienda. Así que eso como dato que decir, pero hay otras fuentes como indica el diputado Coquel, de que no hay problema de recogerla. Ahora, de nuevo, quiero hacer un poco cierre, señor presidente, si usted me lo permite. Yo creo que esta crisis de verdad ha desnudado las desigualdades, las precariedades del sector cultural, de nuestra cultura, y la verdad que nosotros estamos tremendamente preocupados, ¿no?, de la sobrevivencia de las personas. Detrás de ellas hay familias, hay emprendimientos, hay sueños, hay talento, hay vocación, hay compromiso con la cultura. Y también quisiera agregar que dentro de este momento y por lo que nosotros estamos viendo a través de las plataformas digitales, la gente ha descubierto cultura, la gente ha empezado a leer más dentro de su confinamiento familiar. Ha sido un escape, nos han llegado a nosotros muchísimos mails, mucho WhatsApp, y también está en la prensa. También hay que aprovechar ese momento. Se está valorizando la cultura como un alimento del alma, que acompaña, que entretiene, que nos hace crecer, en fin. Así que es cierto, los teatros, los espacios culturales están sin aplausos, están sin sonrisas, están sin lágrimas, están sin la experiencia colectiva y la adrenalina de actores con público. Pero hay otras plataformas en que eso va a volver. Y yo creo que esto es un momento especial, es un paréntesis. Lo digital yo creo que nunca va a reemplazar la experiencia presencial, que además es una experiencia colectiva, social. En cambio, lo digital es más bien como individual, un consumo individual.
En fin, yo estoy animosa, hay muchos desafíos totalmente inesperados cuando asumí este cargo, pero ojalá tenga las capacidades, las condiciones y el apoyo de ustedes también y de los artistas, sus organizaciones, para sacar adelante, salir de este momento que estamos, que es tan sumamente difícil, delicado. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Les pido el acuerdo para ver si podemos intentar que la biblioteca nos junte los elementos que plantea el diputado Cruzcoque, los que plantea la ministra como encuesta, y esperamos el catastro que está haciendo el subsecretario que quedó de tenerlo esta semana. Si se pudiera acordar eso, estaríamos espectacular. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Está bien, diputado Cruzcoque? Perfecto. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta con toda la alegría de poder comunicar telemáticamente nuestras inquietudes a la ministra, al subsecretario, y haber escuchado a la una. Lamentamos profundamente que no haya estado Anfocultura aquí para poder dar la opinión de los trabajadores que están en el ministerio. Muchas gracias, diputados y diputadas y gente de la sesión.